El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el honorable ex canciller, bueno, uno de los ex canciller de Dina Boluarte. ¿Cómo está, estimado González? Muy bien, muchas muy gracias. contento. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias por esta confianza nuevamente. Hablábamos hace un momento sobre la participación de Perú en sus acciones o de repente en la observación diplomática que tiene con todo el acontecimiento en la región, ¿no? Especialmente con la presión de Maduro en sus funciones, ¿no? Y tildado ya como un criminal narcoterrorista y no necesariamente como jefe de Estado, ¿no? Y que justamente en la jurisprudencia americana él, se defensa, alega que quiere ser juzgado, no en un tribunal civil, sino en un tribunal internacional, ¿no? Lo primero que quiero señalar es que nos debemos sentir absolutamente orgullosos, porque el Perú fue el primer país, tras el fraude de Maduro, en la Conferencia Extraordinaria Permanente de la OEA, convocada por Perú y otros países, en reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo electo. Eso es en traición a lo que siempre, salvo muy pequeñas excepciones, pero siempre Torre Tagle ha abogado, que es por el respeto a las normas internacionales y sobre todo en la región por el respeto al resultado de las urnas. Entonces, recordemos que el Perú fue el primero y después, el 17 de noviembre, por ejemplo, se sumó los Estados Unidos a ese reconocimiento, largos meses después. Claro, ¿usted cree que de alguna manera la OEA tuvo un fracaso en esta presión que debió haber tenido al gobierno de Maduro, de Nicolás Maduro? No, la OEA no fracasó. Nosotros acordamos previamente coordinar una declaración que fue la que se presentó. Y el día de la conferencia extraordinaria, acordamos 18 países, que era el quórum necesario, suscribirla. A las 2:30 de la tarde, media hora antes de comenzar la sesión, recibimos la noticia que un país vecino había retirado la firma del consenso, o sea, nos había jalado la alfombra. Y entonces llegamos, después de 2 horas de discusión con el presidente de la conferencia, que se turna mes a mes, era un embajador de un país caribeño, llegamos a tener una muy agria discusión porque él sostenía que había que quitarle un párrafo, el párrafo 2 del artículo 2, que era la verificación de los votos, para que pudiera prosperar. ¿Se podría saber el país que realizó este proceso? Yo sé que hay otras personas que no han ejercido función pública y eso comprometería a los intereses del Perú y a los ciudadanos peruanos. Hay momentos que los ex cancilleres debemos saber callar y debemos saber hablar. Está bien. Entonces, se produjo esa discusión y de frente fue a la votación, rompiendo el reglamento del presidente del Congreso, porque tú no puedes votar lo que no has discutido previamente. Es como si tuvieras en una empresa, en un directorio, votan el presupuesto del próximo año y después lo leen y lo discuten. No, primero lo lees y lo discutes y después lo apruebas o lo desapruebas. Sí. Bueno, eso fue lo que hizo el presidente de entonces, cuyo nombre no quiero recordar para no hacerlo tristemente famoso. Y en el caso de la vacancia de Dina Boluarte Perrón, que lo mencione, no. ¿Usted estuvo de acuerdo con que lo hayan vacado a Dina Boluarte? No. Lo dije al día siguiente en Canal N, estaba en desacuerdo por varios motivos. Primero, porque el entrevistador anterior del Partido de Acción Popular, el presidente del partido había dicho que iba a proceder la vacancia, o que había procedido, por una serie de cosas que él calificó algo así como de frívolas.
La incapacidad moral permanente de un presidente no se califica por asuntos frívolos. Y fue acá así. Y además se informa, porque a las 11:30 de la noche le notifican a la Presidenta Constitucional Boluarte que tenía 1 hora y media para presentarse, o sea, a la 1 de la mañana, al Congreso para ejercer su defensa. Wow. Tampoco se cumplió, porque esto es historia, esto es verdad, Claro. tampoco se cumplió con un plazo razonable de 3 días para que arme su defensa y pueda ella o el abogado que ella hubiera podido designar sustentar su defensa, y entonces hubiese sido un debido proceso, lo que no resultó. Entonces, en tiempo y forma, yo estuve en desacuerdo y estoy en desacuerdo con la vacancia de la presidenta Boluarte, aunque esto suene impopular. A mí la verdad que si es popular o no popular, por ejemplo, en la OEA no se está acostumbrado, los organismos internacionales, a hablar de forma directa, sindicando a los países que se abstuvieron, a los que no asistieron. Se habla siempre en términos de tal vez, veamos, dije que sí, dije que no. González Orechea habla directo, mirando a la cara, y como no es un neodemócrata, porque hay muchos neodemócratas que en su época adhirieron a dictaduras, en mi caso jamás, hablo siempre con sustento. Y cuando digo con sustento es cuando debo decir algo de cifras, muestro el documento oficial que lo sostiene. Otra consulta, bueno, discúlpeme, otra pregunta, ¿no? Sobre ese tema, sobre esta ejecución, ¿no? de medidas en Cancillería. En el caso de este conflicto en Colombia, ahora me estoy centrando, estoy yendo más siguiendo para atrás en el caso de Colombia. Y esto voy a llegar a un punto neurálgico porque sí, Petro actualmente está muy metido en el tema de Venezuela, ¿no? En medios de comunicación. ¿Cómo fue tomado en Cancillería este conflicto, ¿no? Con la isla Santa Rosa y todo este tema? Con la isla Santa Rosa, bueno, nosotros recurrimos al Tratado Salomón y Lozano, digo nosotros, el país, suscrito en el año 22, a las comisiones demarcatorias del año 28, 29, 28, 29 y 30, y después lo que fue ratificado en lo que se llamó la Convención o el Protocolo de Río del año 34, que fijaba claramente que Leticia, que originalmente, digamos, estaba más cerca de las costas colombianas, porque el criterio fue que las islas que se mueven en un río, algunas desaparecen, vuelven a aparecer, que el criterio fuera de asignación a pertenencia a la que estuviera más cerca del Estado ribereño, sea de Colombia o sea de Perú. Pero hicieron una excepción con Leticia, que entonces cuando se firmaron estos instrumentos estaba más cerca de Colombia, en virtud de que en la época virreinal Leticia había sido parte de la jurisdicción peruana, así como Colombia, antes que fuera un virreinato al final del siglo XVIII. Y entonces, bueno, el Torretale ejerció lo que es la práctica normal, la diplomacia documentada y silenciosa. No todo lo que se hace se dice, porque en política exterior debe ser así, más aún cuando hay conflictos entre dos países que históricamente fueron hermanos, pero con la llegada del señor presidente Petro al poder, lo único que hizo fue generarnos problemas. Pareciera que necesitaría este tipo de caos para subsistir, ¿no? No solamente parecería, sino que resulta así, porque si bien había sido alcalde de Caracas y después electo legítimamente presidente con los votos suficientes
de Colombia, con el tiempo y las medidas que fue anunciando y adoptando, dos cosas muy distintas, fue perdiendo gran parte del calor popular que lo recogió en las urnas, y hoy por hoy diría que es un presidente que está arrinconado contra su propio pasado, en el sentido que además no logró desmovilizar una parte de los levantados en armas desde el Bogotazo el año 48 en adelante. ¿Usted cree que las reformas claro, anunciadas por Petro, por el señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, han fracasado y gozan de poca popularidad, y eso se expresa en las elecciones, en las encuestas, que claro, son fotos del momento y uno nunca sabe si pueden ser revertidas. ¿Usted cree que de alguna forma Petro, su ejecutivo, ¿no? Estaba tratando de medir el poder, la respuesta de Cancillería o del Ejército? Bueno, o sea, desde mi perspectiva, del Ejército no, porque ya estaríamos hablando de un tema más complejo, ¿no? Estoy absolutamente convencido de que sí. Fue una provocación adrede para medir estas respuestas, ¿no? Justamente el título del artículo que escribí a raíz de eso se llamó Una provocación. Qué interesante. Respecto a esto, lo menciono porque Petro tiene mucho que ver actualmente. Es más, algunos analistas lo mencionan como el ente, la cabeza de un tipo de poder blando, ¿no? De cultura, de medios de comunicación, de ideología en Sudamérica, bueno, en toda Latinoamérica, ¿no? No califiquemos al señor presidente de Colombia por su adhesión ideológica. Vamos a los hechos concretos. En las acciones. La Oficina de Naciones Unidas que lucha contra el crimen y las drogas, que es la agencia especializada del sistema de Naciones Unidas hoy, que aborda los temas más cruciantes de las relaciones internacionales, produce un informe anual. Este de acá. Un informe que se llama en inglés United Nations Office on Drugs and Crime, Key Findings. Entonces, y yo que lo he leído, porque cuando uno opina hay que leer y sustentar, lo he leído y lo he subrayado detalladamente, todo el informe, las partes más importantes, por cierto. ¿Ese informe Sí. es público? Sí, claro. ¿Sí? Uno lo baja por internet. Sí, claro. Wow. Es un informe, todos los documentos de Naciones Unidas son públicos. Aquí lo muestro. Si me permite, luego de esta entrevista, Sí, sí, claro. sacarle una captura para analizarlo bien. Entonces, casi todos los delitos que ahí se indica que combaten crimen es todo. Crímenes son cárteles, crimen es human trafficking, o sea, tráfico de personas, tráfico de niños, tráfico de drogas, contrabando, terrorismo, es decir, todos los problemas que hoy son los más saltantes de las relaciones internacionales. Por lo tanto, esta agencia deviene en ser realmente fundamental, porque es el momento de que actúe el multilateralismo una vez extraído del poder Maduro. Indican que las tendencias son todas crecientes, para mal. Esto es, tierras y proporción de cultivo de hoja de coca, mayor tráfico de drogas ilícitas, muchas de ellas destinadas a Estados Unidos, otras ingresan por los puertos de Rotterdam y de Amberes, de Holanda y de Bélgica, principalmente. Otras indican el tráfico sobre el opio, que ha crecido, el consumo de las anfetaminas, de las drogas ilícitas, y muchas de ellas están desde Colombia y desde Venezuela, están siendo exportadas directamente, o estaban siendo deportadas hasta el cerco marítimo y el cerco aéreo que le impuso los Estados Unidos
a los Estados Unidos, y concretamente cita también el aumento del consumo de drogas de los niños americanos en los colegios. Entonces, esto realmente es muy grave, de forma que no solamente hemos estado y seguimos estando frente a una narcodictadura, porque se ha extraído, se ha capturado y se ha sometido a juicio, y hay que leer también, cosa que he hecho, la acusación del juez de 92 años a cargo del Distrito Federal de Nueva York, los múltiples cargos contra él, su esposa y otros más, pero vendrán otros, porque no hay que olvidar que todo cártel está compuesto por muchas personas y no por tres. Y ese cártel, o los cárteles en Venezuela, están ligados a México, están ligados a Colombia, y varios de ellos tienen presencia directa en el Perú. De manera que nuestra preocupación debe ser muy, muy activa, y además tenemos que proteger la frontera porosa con Colombia. Exacto. No porque querramos evitar que colombianos se vayan, se va a ir produciendo un retorno del éxito de venezolanos desde Chile, Perú, conforme se estabilice el proceso democrático en Venezuela, sino porque ellos son capaces, los mismos que están en el gobierno, porque no ha cambiado la Constitución, no han cambiado los entes electorales, no han cambiado en buena cuenta ni las reglas de juego, ni la pelota, ni los referees. Siguen gobernando los que tienen el control de las armas. Legalmente, el ejército y los paramilitares que responden al chavismo, porque los libertarios, por así decirlo, los que quieren un cambio y anhelan hace más de 24 años un cambio en Venezuela, esos no están armados. Esperemos que se dé una sentencia firme, ¿no?, en el caso de Maduro. Y su esposa también, que estuvo muy involucrada está muy involucrada en todos estos acontecimientos en Venezuela. Y bueno, esperemos que cambie la administración de Venezuela. Actualmente la administración no ve un cambio aparente, más que... Lo que pasa es que lo que ha dicho el presidente Trump es realismo político puro. Uno no puede imponer un presidente que no está previsto en la Constitución. Exacto. Correcto. Actualmente, hace 30 años se podía hacer, hoy no es aceptable. La vicepresidente estaba curiosamente de viaje en Moscú. El presidente Trump ha mencionado en su discurso que habló con ella y que acordó las condiciones para que asegurara una tradición democrática. Así es, que es un proceso, pero ella no controla directamente a Maduro ni a Cabello, que son los que tienen el hard power son los que tienen el poder sobre los militares, en adición a que se podría generar un conflicto en la medida que la señora María Corina Machado, la lideresa popular de Venezuela, y el presidente electo han dicho que están preparados para asumir, pero el realismo nos dice claramente lo que es el poder real. Lo que es la situación real. Es como si estuviéramos ahora nosotros conversando en mi casa, acompañados de estas dos bellas señoras que nos ayudan con las cámaras. Digamos, bueno, vamos a continuar en 2 minutos, estando en mi casa, en el Callao, en 2 minutos la conferencia. Eso es un imposible. Claro. Muchas gracias, doctor Javier González. Y le expreso, de verdad, es un honor haberlo tenido frente a mí y haberme concebido esta entrevista, ¿no? Yo siempre estoy dispuesto, recibo
toda clase de entrevistas, a nadie le digo que no, a veces las tengo que postergar Claro. porque, bueno, tengo mucha demanda, comienzo a trabajar a las 4:30 de la mañana, como les he contado, por la diferencia horaria con Europa, que me requieren algunos servicios profesionales, también entrevistas, pero nada, cuando quieran y su público lo demande, o se lo pida, si lo tira bien, estoy a disposición. Será una nueva casa porque Claro. esta semana Ya está comprada. está vendida y me tengo que mudar a otro departamento. Muchas gracias, doctor. Nada, bienvenidos. Esperemos que en algún momento lo vuelva a ver. Yo creo que sí. Esta situación en Venezuela va a seguir. No es una transición No. rápida, No. Ni fácil. ni fácil, y esperemos que no. Anoche había tiroteos en Caracas, ¿no? Sí, vi los informes, pero resulta que se estaban baleando entre ellos. Entre ellos no creo, porque... Fue una falsa alarma. O de repente pudo haber sido alguna acción. Es una advertencia, estamos armados, Claro. que no venga la segunda ola También, anunciada por sí, Trump, ¿no? es muy probable. Así lo interpreto yo. Sí, pues. Y Pero también, veamos. También tienen sus herramientas, ¿no? de medios de comunicación, supongo, ¿no? Porque ellos están muy enraizados, ¿no? al servicio de inteligencia cubano. Entonces, Estaban, en parte, Claro. porque gran parte de la Guardia Pretoriana cubana, el G2, o sea, el Servicio de Inteligencia cubano, tenía control sobre las bases militares principales. Había un general venezolano a cargo de la tropa con un general o un oficial de armas cubano que era el que daba realmente las órdenes. La Guardia Pretoriana que cuidaba físicamente a Maduro fue abatida o neutralizada. Hemos visto videos, pero normalmente en estas situaciones de conflictos, de guerras no declaradas, claro. Las noticias que salen no necesariamente nos informan todo, Claro. sino informan un poco, y hay que recordar también otro informe muy importante, el de Davos del año 25, enero-febrero, el del World Economic Forum de Davos, que se centró básicamente en el impacto y la veracidad de las noticias. Y después de un gran estudio con muchas fuentes citadas, llegaron a la siguiente conclusión: más del 50% de las noticias que nosotros consumimos por cualquier medio, TikTok, periódico, televisión, son falsas. Sí. Y es una herramienta, Entonces, sí, ¿no? Si más de la mitad hay que coludir en ello, hay que concluir con ello, si más de la mitad de lo que consumimos y nosotros actuamos, razonamos y decidimos en función de lo que percibimos o sabemos de las noticias, hay un gran margen de error. Claro. Y puede ser utilizado como un gran aparato ideológico también, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Es una cámara de escuchas lo que tú quieres escuchar. O lo que quieres que otros escuchen, que otros escuchen. no siendo verdad.